bienvenidos a nuestra programación de Buena Salud, a quienes están en sintonía por Majestad TV y a quienes también se conectan en las redes sociales, ya lo pueden hacer en Instagram, @buenasaludS, y también por supuesto en Facebook nos encuentran como Majestad TV para que ustedes puedan disfrutar de la información que les hemos preparado esta mañana. Por supuesto, una mañana muy fría, pero llena de información precisa con profesional de primera, porque ya en breves estaremos conversando con nuestra invitada. Pero antes de eso, quiero leerles nuestra frase de esta mañana y es: respirar es vida. Por eso cuidar la salud pulmonar desde el inicio hace la diferencia. ¿Y de qué se trata lo que hablaremos hoy en nuestro programa? Ya en breves, con la doctora Isabel Albán. Ella es pediatra neonatóloga y el tema que vamos a tratar hoy en nuestro programa es síndrome de dificultad respiratoria en recién nacido. Ya lo veremos más adelante, porque les quiero hacer una breve mención que, si ustedes desean oír mejor, Centros Auditivos OVI en Santo Domingo, ubicados en Avenida Abraham Calazacón y Gabriel García Márquez, entre Casa del Balón y SECAP. En las redes sociales se encuentran como OVI Santo Domingo y, por supuesto, también ellos tienen los mejores audífonos medicados con tecnología de punta y inteligencia artificial. Vamos a una breve pausa y regresamos. En Centros Auditivos OVI realizamos evaluaciones auditivas totalmente gratis. Si te cuesta escuchar bien o tienes un familiar que te pide que le repitas las cosas, Centros Auditivos OVI te ofrecen pruebas auditivas gratuitas, audífonos de última tecnología con garantía, asesoría profesional y planes de financiamiento. Visítanos en la avenida Abraham Calazacón y Gabriel García Márquez, entre la Casa del Balón y el SECAP. Iniciamos nuestra programación de Buena Salud. Bienvenidos a quienes recién se están conectando, porque hoy tenemos un programa muy importante, ya que estaremos hablando en el área de pediatría y de neonatología. Ya está con nosotros la doctora Isabel Albán para hablarnos del síndrome de dificultad respiratoria en recién nacido. Es un placer tenerla, doctora. Bienvenida. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Y hablar sobre el déficit de respiratorio o la dificultad respiratoria en este caso en los niños recién nacidos. ¿Por qué se lo llama como un síndrome? Se lo llama un síndrome porque es un acúmulo de síntomas y signos que caracterizan un trastorno, y en este caso un trastorno respiratorio, específicamente de los recién nacidos. Muy bien. Ahora, hablamos de los bebés. ¿Con qué frecuencia se presenta o en qué momento desde que el recién nacido está en vida pasan estas situaciones? Primero hay que caracterizar lo que es un trastorno de la mayoría de los casos de recién nacidos prematuros, o sea que nacieron a las 36 semanas o 37 semanas o menos. Puede ser frecuente que pase, y mientras más pequeño, o sea, menor es el embarazo, aumenta las probabilidades de que el recién nacido sufra este trastorno. Ahora, ¿este trastorno va netamente hacia el área pulmonar de los niños? Sí, afecta el pulmón del recién nacido. Es duro de abrir. Yo les suelo explicar a los papitos, es como una esponja seca, entonces requiere bastante presión para permanecer abierto. Cuando los niños lloran, ejercen esa presión totalmente solos y el pulmón se abre. Dentro de la pancita el pulmón está colapsado, está cerrado. Al llorar lo abre. Los recién nacidos prematuros no tienen una sustancia que cubre el alvéolo que permite que el pulmón se mantenga abierto. Entonces el pulmón se abre, pero al no tener esta sustancia en la expiración queda colapsado y es difícil volverlo a abrir. Al no tener esa sustancia, realmente tenemos que ayudar a que el pulmoncito se permanezca abierto. ¿Esto lo detectan ustedes en los primeros minutos de vida del paciente? Sí, hay síntomas que van apareciendo conforme va naciendo el niño, y ya nos hace sospechar, de acuerdo a las características también del bebé, que podría estar sufriendo el trastorno, un distrés respiratorio.
Y dentro de los factores de riesgo más comunes, ¿cuáles son? La prematurez es el factor principal, también las infecciones de la mamita que se han transmitido al bebé, y esto ya excluye a los prematuros, porque también puede suceder que se distrese un recién nacido a término por una infección. Una madre que está embarazada puede sentirse preparada al saber que su hijo probablemente llegue al nacimiento de manera prematura. Claro, es importante brindarles la información a los papás y decirles qué es lo que puede pasar con un bebé inmaduro, porque no solo es la parte respiratoria, en este momento estamos hablando de la parte respiratoria, pero realmente es inmaduro en todo su cuerpo. Ahora, cuando ya esta preparación que han tenido, bueno, porque hay muchas madres que de pronto sí tienen conocimiento, como ya lo dijimos, que su bebé viene en camino y tiene que nacer antes del tiempo adecuado. Esa preparación que ellas tienen, porque deben también saber que este niño necesita de muchos cuidados, Sí. muchos cuidados. ¿Cómo son esos cuidados y cómo la mamá también juega un rol importante de eso? La mamá es un rol importantísimo, el papá también. Primero nosotros, un bebé prematuro, cuando nace, siempre les digo, nacer es algo estresante, por suerte nos olvidamos. El golpe del cambio de temperatura también les afecta un montón, entonces nosotros tenemos que cuidar mucho que la temperatura sea muy cálida, adecuada para el bebé. Y en la parte respiratoria, si ya estamos sospechando también que podría tener un síndrome de dificultad respiratoria y si el niño presenta estos síntomas, nosotros ya los ayudamos. Como te dije, necesitan cierta presión para poder mantener abierto el pulmón, que hay varias maneras de administrarla de acuerdo a la necesidad del bebé, junto con el oxígeno, ¿sí? Y esto ya depende de la evolución del bebé, porque usualmente suelen transcurrir alrededor de 5 días, 7 días, como para poder ver una mejoría y nosotros decir, bueno, este niño tiene chances de salir. Cuando también hay bebés que van como para atrás, entonces ya requieren más invasión. Nosotros tenemos que avisar a la mamita todo lo que puede pasar y la manera que ella puede ayudar también, porque se sienten impotentes al no poder estar ahí acompañando al bebé. Entonces es importante la comunicación que tengamos con ellos y a la mamita siempre empezar con el tema de la estimulación para tener leche, porque en algún momento ese niño va a tener que comer y lo ideal sería que sea con leche humana. Muy bien. Ahora, dentro de todos estos episodios que pueden irse presentando y el momento de que un niño se determina que tiene dificultad respiratoria desde los primeros momentos de vida, ¿existen algunos estudios o análisis que ustedes realicen previo para confirmar de que hay ese problema? Claro, hacemos primero una radiografía de tórax para visualizar qué tan colapsado esté el pulmón o qué tan distresado, qué tan opaco lo podamos ver. También como exámenes en sangre, gasometría, un hemograma, también vemos medio interno. Básicamente nos vamos guiando con estos exámenes. Lamentablemente, como es muy cambiante la parte de terapia intensiva, estos niños ya entran a la terapia intensiva neonatal, requerimos a veces muchas extracciones de sangre muy frecuentes, hacemos algún cambio en el tratamiento y necesitamos controlar que vaya bien, entonces sí nos ayudamos bastante, tanto de imágenes como de laboratorio. Muy bien. Ahora, la unidad de neonatología es una unidad equipada. Está atenta siempre para atender estos casos muy puntuales en los niños. Las unidades de neonatología, la mayoría sí, tienen todos los equipos, tanto para hacer la parte no invasiva, que realmente la mayoría de chicos no requieren tanta invasión, como para la parte invasiva, que esta ya es la parte que todo el mundo llama el respirador. La parte invasiva, realmente pocas unidades acá en Santo Domingo la tienen. ¿Hay niños que necesitan ventilación mecánica en su momento cuando ya se detecta esto? Sí, necesitan más presión y para poder mantener abierto ese pulmón, y eso es ya invadirlos un poco más con la ventilación mecánica. ¿Cuál es el riesgo más común que ha pasado con niños cuando se determina de que hay dificultad respiratoria en ellos? Primero que no, como te dije, necesitan una sustancia que permite mantener abierto el pulmón, o sea, no administrársela de forma oportuna. También depende las características del paciente, porque no todos los pacientes son iguales.
pueden terminar con muchos niños chiquitos al nosotros tratar de mantener abierto ese pulmón. También al hacer todo tratamiento tiene sus efectos adversos y pueden sufrir algún tipo de displasia broncopulmonar, que es una enfermedad pulmonar crónica derivada de la presión que se ocupa para mantener abierto ese pulmón. Al mantenerlos también, no sé, un niño séptico, o sea, infectado, también requiere mucho más invasión o estar más encima del nene, por lo cual también se complican más. Entonces, sí, depende del paciente, pero sí hay casos que lamentablemente tampoco responden al tratamiento y terminan muriendo. Muy bien. Ahora, dentro de estos episodios que se presentan al nacer el niño, usted hablaba de que tal vez también puede venirse esto arrastrando desde el embarazo. ¿Cuáles serían tal vez factores relevantes que tal vez una persona que está en estado de gestación deba considerar para saber que tal vez puede existir la posibilidad, o esa es la educación que le da en este caso también el ginecólogo al paciente? Tal cual, es muy importante la parte prenatal, porque también se las va preparando a las mamitas y, como te dije, no es una patología característica de los prematuros, sí es más frecuente en ellos, pero un bebé a término también la puede tener. Y la causa más común de los bebés atérmicos son las infecciones. O sea, la mamita tiene alguna infección urinaria, alguna infección vaginal no tratada y el bebé nace en ese momento con una madre infectada, también tiene riesgo de infectarse el bebé y por ende tener un distrés respiratorio. Ahora, estamos hablando de que estos niños al nacer pueden ser que nacen y de inmediatamente van a neonatología, a la termocuna y a estar en un respirador, etc. ¿Qué pasa con los niños que también nacen, van a casa porque nacen perfectos, pero luego se pueden complicar y presenten estas sintomatologías? Estos son realmente los bebés a término que tienen una infección. Probablemente no sea una infección tan marcada que no los comprometió de inicio, pero se van comprometiendo en el transcurso de los días, o son nenes que se infectaron, hablándote a los 10 días, 5 días, en casa, lamentablemente esto siempre se los digo a los papás, alguien tuvo que estar enfermo para enfermar al bebé. O sea, tuvieron alguna visita, o los papás con gripe, o los papás con una gastroenteritis, que se infectó el bebé. Dice, lo importante de no recibir visitas enfermas a un bebé. Dicen, no, es una alergia. Le digo, no me queda claro que es una alergia. No, recién estoy pasando una gripe, sí, usted, pero para el bebé esto lo puede tumbar. Así es, y sobre todo que ellos están recién exponiéndose al mundo exterior y son tan frágiles que obviamente todavía no están con todas sus defensas bien puestas, por decirlo así, y obviamente pueden agarrar cualquier tipo de infección, sobre todo cuando los humanos estamos con algún tipo de sintomatología o somos asintomáticos, pero el bebé puede recibir esto. Vamos a ir a una breve pausa y al regresar quisiera, doctora, que también nos comente un poco acerca de los cuidados que deben recibir aquellos bebés que se los consideran en riesgo, porque puede ser que ya van en alta, pero van a casa. Entonces hay que ver cuáles son esos cuidados también que usted nos comente. No le cambie, vamos a una pausa. ¿Te cuesta escuchar bien? ¿Escuchas pero no entiendes? En OBI Centros Auditivos Santo Domingo te ayudamos a escuchar mejor. Encuéntranos en Avenida Branca Lazacón y Gabriel García Márquez, entre la Casa del Balón y el SECAP. Agenda tu cita al 0963 53 95 26. Porque escuchar bien es vivir mejor. Novacedigma es una empresa integral en salud conformada por un equipo multidisciplinario altamente capacitado. Combinamos vocación médica con tecnología de punta para ofrecer diagnósticos confiables y procesos precisos. Desde el laboratorio clínico hasta las especialidades médicas, cada área está diseñada para brindarte atención eficiente, segura y humana. Pueden ubicarnos en todas nuestras sucursales: Santo Domingo, El Carmen y Guayaquil. Novacedigma, ciencia, tecnología y compromiso a la vanguardia de su salud.
Continuamos en Buena Salud con nuestra doctora Isabel Albán hablando sobre los cuidados hacia los niños recién nacidos cuando presentan estos síntomas respiratorios o problemas respiratorios. Doctora, dentro de los cuidados ya hablamos que pueden ser cuando están en el área de UCI o cuidados intermedios, pero también los cuidados que van en casa, que lo que estábamos topando antes de eso. Es importante saber cómo cuidar a este bebé, porque ya dijimos que tal vez hay personas que pueden estar de visita, pero tienen algún tipo de síntoma porque pueden enfermarlo. ¿Cómo serían esos cuidados? O sea, primero, como para hacer un mensajito, no es la expectativa que un bebé nazca y se quede internado, no es lo que realmente esperamos, pero puede suceder. Y las internaciones en neo también se tienen que ser provechosas para los papás, porque hay muchas cosas que pueden aprender de los cuidados de enfermería y que los médicos les vamos diciendo durante la internación. Entonces, cuando el bebé egresa, cuando se va a su casa, tienen que ser papitos informados, por ejemplo, en control de la temperatura del bebé, en control de cómo el bebé tiene que alimentarse, cada cuánto tiempo. Y el tema de las visitas, o sea, no solo para los bebés que están posalta de una internación en la neo, sino todos los bebés no pueden recibir visitas de personas enfermas. Y las visitas, hay visitas que son, que les digo, como son muy protocolarias, que no se pueden rechazar, como son los abuelos. Y tenemos que enseñarle mucho lo que es el lavado de manos. No se puede tocar un bebé sin lavarse las manos. Se tienen que lavar las manos antes y después de tocar un bebé. Eso es importante y sobre todo porque es el cuidado de este recién nacido. Pero también quería que nos comente, doctora, respecto, ahorita estamos hablando de estas enfermedades respiratorias que se pueden presentar al nacimiento. ¿Qué se diferencia de las enfermedades respiratorias que son provocadas por el ambiente, por las enfermedades que están actualmente? ¿Cómo se diferencia eso? Al ser un síndrome de distrés respiratorio, realmente este se presenta dentro de las primeras 24 horas de vida y no hay una mejoría con el bebé, o sea, el bebé va aumentando su dificultad respiratoria. Los signos y síntomas, por ejemplo, hablando del distrés del recién nacido, pero como te dije, un bebé atérmico también se puede estresar por alguna infección y presentará los mismos síntomas, pero más adelante, 7 días después, 8 días después, 3 días después. Los síntomas realmente son los mismos en los dos casos, para que estén atentos. Un bebito con dificultad para respirar es como que tenga un aleteo nasal, que las fosas nasales se abran, que se les vean las costillitas para respirar con un esfuerzo, que se les hunda la pancita para respirar. Siempre les digo, a veces uno siempre tiene secreciones, entonces por ahí los niños pueden hacer algo de chanchito, pero el pecho no puede chiflar, no puede haber sonidos de silbidos o chiflidos que vengan del pecho. Entonces, peor algún cambio de coloración, sobre todo coloraciones a colores oscuros, violetas, azules, en lo que son las mucosas o todo el niño, eso no es normal. Entonces ya es un signo que nos dice a nosotros, algo está pasando con este bebé, requiere más cuidados. Muy bien. Ahora, y algo que también puede preocupar tal vez a un padre o una madre es saber si esto puede complicar tal vez, el que un niño haya tenido estas complicaciones al inicio, complicaría un poco a su crecimiento y desarrollo. Dependiendo de las características del paciente, o sea, qué tipo de paciente sea, hay los niños recién nacidos que tienen esto, o sea, son prematuros, entonces sí, a veces tienen una disminución en su crecimiento. Por eso también es muy importante el seguimiento pediátrico para poder lograr ese catch-up, que realmente es con los papás que lo hacen, nosotros es una guía. Si es un bebé con alguna otra tipo de malformación, también se ve afectado. O sea, depende mucho de qué tipo de paciente sea para que se pueda afectar su crecimiento. Pero una vez superada esta etapa, supongamos que es un prematuro, que no tuvo una restricción de crecimiento, superada esta etapa, uno puede lograr el catch-up y puede ser un niño realmente con un crecimiento óptimo para su soporte genético, podríamos decir. Muy bien, doctora. Ahora, dentro de toda esta situación, esta problemática que existe, también se comenta mucho acerca de la lactancia en las mujeres. ¿Cumple un rol importante que cuando el niño empieza a comer ayude en la recuperación de este bebé la alimentación por medio de la lactancia? Sí, la leche humana es lo mejor que puede habernos dado la naturaleza.
Incluso en la actualidad se habla que tiene componentes tipos de células madres, o sea, esto quiere decir que son células que se pueden convertir en cualquier otro tipo de células, incluso hasta neurológicas, o sea, hablando del sistema nervioso, que eso es antes que algo no lo concebíamos. La leche humana está diseñada para los humanos, entonces es más fácil de digerir, evitamos problemas intestinales y tener en cuenta que también no solo da el apoyo nutricional, también protege, o sea, en la parte inmunológica es algo que las leches de fórmula no lo van a poder lograr. Son buenas, pero la leche humana sigue siendo la mejor en todos los campos para la salud del bebé. Y sobre todo cuando empiezan a comer, pues ya se va viendo esa recuperación bastante prolongada en el momento de que ya están ellos en esa actividad. O sea, la verdad que, como te dije, no solo cumple el rol de nutrición, también protege, entonces ya el hecho de protegerlos contra otras enfermedades ayuda mucho a que el niño consiga su catch-up, o sea, que logre crecer, que logre madurar. Y empiezan a creer barreras de defensa, ¿no? Cuando ya empiezan a comer los niños. Tal cual, o sea, la leche humana no es del todo estéril, tiene componentes vivos que dentro de todo son componentes vivos que aportan beneficio para el cuerpo del bebé. Muy bien. Doctora, ¿existe de pronto avances médicos que estén ayudando a simplificar a que estos tratamientos en niños recién nacidos que pasan por esta etapa no estén mucho tiempo tal vez en este tipo de cuidados intermedios o así? Sí, tal cual. De hecho, está demostrado que mientras más rápido los podamos sacar de la invasión que necesiten en ese momento, tenemos menos efectos adversos. Entonces, por ejemplo, un niño que requiera una intubación, en mi caso, en mi formación se intubaba, se administraba el surfactante, si la radiografía venía bien, los laboratorios venían bien, se los extubaba, o sea, apenas el bebé lo permita, que eran menos de 24 horas muchas veces. Y si requería otra segunda dosis, se la administraba. O sea, mientras menos tiempo lo tengamos invadido, es mucho mejor porque evitamos complicaciones. Y en la invasión no solo la parte respiratoria, porque estos nenes también se invaden en la parte, ocupamos muchos accesos venosos, dentro también el ombligo, ocupamos bastante la parte del ombligo, los vasos del ombligo para poder canalizar y administrar medicación por allá. Entonces, mientras más rápido saquemos, evitamos infecciones. Realmente las infecciones suelen ser terribles, son las que más complican a todos, ¿no? Y a un recién nacido con más intensidad. Entonces, mientras más rápido saquemos todo, es mucho mejor. Y los avances o los consejos, los estudios que se están haciendo es esto, dar de comer rápido, tratar de sacar todo rápido. Antes mantenían ayunado a estos niños 2, 3 días, la verdad que ahora está grave y está comiendo, y si es leche humana, mucho mejor. Dentro del alta que tiene el niño después de que ha pasado por este proceso, ya está comiendo, ya se está alimentando y obviamente ya los cuidados posteriores ya vienen siendo menos agresivos o menos, digamos, que tal vez vayan a tener ese riesgo de volver a llegar a un hospital. No, realmente no. Son nenes que uno considera que cuando se logró el egreso hospitalario, o sea, sí hay que tener cuidados, pero cuidados tal vez un poquito más intensivos que con otro bebé normal, pero prácticamente son los mismos. Y en el seguimiento ir viendo las pautas de desarrollo, las pautas de crecimiento que vayan cumpliéndose. Si no se van cumpliendo, uno va actuando en ese momento. O sea, si los primeros 3 meses tenemos que crecer tanto, si no creció, vamos a hacer esto, nos apoyamos, o sea, tenemos varias herramientas para apoyarnos y ayudar a ese niño y a esa familia, porque no solo hablamos del bebé, sino también de la familia en general. Si la madre de familia tiene un problema respiratorio o tiene algún tema que haya estado también afectada en ese momento, ¿puede enfermar el bebé? Sí. Si tiene una enfermedad infecciosa, lamentablemente todas son transmisibles, entonces sí puede enfermar al bebé. Entonces hay que tener cuidado, les recalco, el lavado de manos y si tenemos alguna sintomatología respiratoria, ocupar el barbijo. ¿El seguimiento que le hacen ustedes a los niños después del alta? El seguimiento que se le hace a los niños, al menos lo que yo suelo hacer es, me gusta controlarlos 2 o 3 días después del alta para ir viendo el manejo en casa, porque no es lo mismo el manejo o el cuidado por enfermería, o sea, para ir viendo cómo sube de peso, qué está haciendo, y de acuerdo a ese control que yo veo en 2 o 3 días post alta, los voy espaciando, puede ser uno semanal, uno cada 15 días, y si el nene está bien, ya optamos por el control
como un recién nacido sano mensual, y un control de seguimiento que no es lo mismo, es un control un poco más intenso que se puede hacer cada 3 meses con ciertas valoraciones ya de neuropediatra, o sea, ya con especialidades para poder ir detectando cualquier cosa que podamos intervenir. Muy bien, ha sido un tema muy importante y bastante bonito, porque qué madre no quiere que su hijo nazca bien, qué madre o padre no quieren que ellos no vengan con problemas, porque son tan tiernitos que no están manifestando qué es lo que sienten, pero sin embargo hay que hacer estos cuidados desde sus primeros inicios, y sobre todo también la preparación que pueden tener las madres cuando ya están a un paso de que este bebé nazca. Doctora, ¿cuál sería su mensaje que le dé a las mujeres que están embarazadas, que están esperando su bebé, o a aquellas madres que ya tienen a su bebé recién nacido? De las mamitas que están embarazadas, como hablamos, las expectativas siempre es un embarazo que transcurra con total normalidad, un parto o una cesárea con total normalidad, y que el nene egrese junto a la madre a la casa. Esas son las expectativas que todos tenemos realmente, pero a veces no sucede eso. Entonces, un buen control prenatal con profesionales capacitados, o sea, un ginecólogo o un obstetra capacitado por un buen control prenatal, es indispensable para poder obtener un producto en estas condiciones. Y si vemos que el producto, hablando del bebé, del feto, viene con algún problema, tener un equipo que sepa que lo podemos ayudar y que ya esté preparado. O sea, si pasa esto, vamos a hacer tal cosa y vamos a ir trabajando junto a la mamá. Y las mamitas que ya tienen un recién nacido, es prácticamente, o sea, con todo el amor del mundo, mantener la lactancia materna el mayor tiempo que se pueda, lavarnos las manitos, por favor, eso sí es indispensable antes de tocar al bebé o después. Si tenemos alguna sintomatología respiratoria, tenemos que ocupar un barbijo o una mascarilla, como le llaman acá, para poder ayudar o disminuir el riesgo de infecciones. Así que muy buen consejo, mi querida doctora Isabel, y gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Yo sé que las madres que están viendo este programa pues se están identificando, y posiblemente pues ellas van a seguir todos sus consejos, que así de seguro van a tener una muy buena salud para este bebé que viene en camino o que ya está en este mundo. ¿Dónde la pueden encontrar, doctora? De pronto, redes, teléfonos. Me pueden ubicar en la Clínica San Marcos, en la Yanuncay Delicias, y en la Clínica La Providencia, en la Vía Chone y Anillo Vial. Ahí le pueden... ¿hay algún número de teléfono en que pueda contactarse o solamente por redes? No, directamente allá con información, y el número de teléfono es 099-544-3636. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Es un placer haberla tenido con nosotros. En otra oportunidad estaremos conversando más. Muchas gracias por la invitación. Y a quienes ven Buena Salud, recomendarles que nos pueden ustedes seguir en todas las redes sociales. Pues si se desea repetir el programa, vernos en YouTube como TV Buena Salud, y ustedes pueden activar la campanita, compartirlo y también darle me gusta para que así esto se pueda difundir a más personas, porque obviamente son programas que son informativos para aquellos que tal vez no tienen la posibilidad de acudir a un médico de cabecera. Pues esta información les puede ser muy valiosa. También nos pueden seguir en Instagram @buenasalud.es, y por supuesto como Majestad TV en todas sus plataformas. También ustedes pueden disfrutar de la información que tiene día a día este importante canal. Antes de despedirnos, recomendarles que también pueden ustedes visitar OBI Centros Auditivos, ubicados en Avenida Abraham Calasacón y Gabriel García Márquez, entre Casa del Balón y Secar, con los mejores audífonos medicados. Ahí los pueden ustedes ubicar. Y también despedirnos con nuestra frase de esta mañana, que decía: respirar es vida. Por eso cuidar la salud pulmonar desde el inicio hace la diferencia. Con esto nos vamos despidiendo. Si los dejo acompañados con la mejor sintonía, sigan con Majestad TV.